Casado pide el cese inmediato de Ábalos y reprocha a Sánchez no haber recibido a Guaidó. Tras la reunión mantenida con Juan Guaidó, Casado reprocha a Sánchez que no haya recibido a Guaidó, presidente legítimo de Venezuela y, que por lo tanto, no haya estado a la altura de otros presidentes europeos. Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente, asegura Casado, quien contrapone la actitud del líder del Ejecutivo con las instituciones madrileñas gobernadas por el PP, que le harán entrega de sus máximas distinciones. Acusa a Sánchez de depender de Podemos, que le está exigiendo que no reciba a Guaidó, y de seguir la hoja de ruta de Zapatero, quien está blanqueando un régimen que ha ocasionado crímenes sumarísimos. Califica el caso Ábalos, que ya afecta a 4 ministerios, de gravísimo y exige a Sánchez que cese de inmediato al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE. El PSOE no tiene ni honradez ni transparencia, apostilla. Denuncia que Ábalos lleva mintiendo 2 días a todos los españoles y que va por la 6ª versión de los hechos. España no se merece un gobierno que les mienta, asevera. Afirma que Pedro Sánchez se ha hecho responsable de estas mentiras apoyando a Ábalos y le exige que acuda al Congreso a explicar qué ha sucedido y por qué el gobierno se pone del lado de la coalición Iglesias-Zapatero-Maduro, en lugar de estar del lado de los demócratas. Pedro Sánchez o está con el tirano Maduro o con el presidente Guaidó, subraya. Si Sánchez no da explicaciones, lanzaremos una iniciativa para que se investigue en el Parlamento Nacional o a escala comunitaria, porque se está infringiendo algo gravísimo. Guaidó ha venido a su tierra, a su madre patria, declara Casado, quien advierte de que Maduro tiene que ser sustituido y que haya unas elecciones libres en Venezuela. Como jefe de la oposición, para mí es un honor haber recibido en la Casa de América, que hoy es la Casa de la Libertad, al presidente legítimo de Venezuela, al presidente Guaidó. Creo que para los españoles hoy es un día muy importante, porque estamos recibiendo a una persona que valientemente se está oponiendo a una dictadura que, según el último informe de Naciones Unidas, ya ha asesinado de forma sumarísima a 6.000 personas, tiene encarcelados a presos políticos, en los que hay también documentados gravísimas violaciones y torturas, y ha producido un éxodo masivo de casi 3 millones de venezolanos, de los cuales centenares de miles están en nuestro país, en España. Por eso hoy es un día en el que tenemos que estar contentos, porque el presidente Guaidó viene a su tierra, viene a España, a los que ellos llaman la madre patria, para dejar muy claro el mensaje de que hace falta cuanto antes que el régimen dictatorial de Maduro sea sustituido por unas elecciones libres, en las que puedan votar sin ningún tipo de trampa y en el que se pueda desembocar una transición pacífica a una democracia. Pero la segunda reflexión también es de tristeza, porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido no recibir al presidente legítimo de Venezuela, porque pensamos que no ha estado a la altura de lo que en otros países, como en el Reino Unido, como en Francia, como Alemania, por supuesto Estados Unidos y todo el Grupo de Lima, en especial las naciones iberoamericanas, están liderando ese esfuerzo para que la dictadura de Maduro deje de cometer crímenes contra la humanidad y para que el presidente Guaidó pueda presentarse a unas elecciones libres. Por eso, con este reproche, nosotros tenemos que decir que Pedro Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente del Gobierno de España, y nosotros, donde gobernamos, sí. Por eso el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, va a entregarle la máxima distinción que puede otorgar la capital del reino, las llaves de la ciudad, y por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid va a recibirle con todos los honores para entregarle la primera medalla internacional que la Comunidad de Madrid otorga a un mandatario, en este caso al presidente Guaidó. Pero esta visita coincide con un caso, en nuestra opinión, gravísimo, y es el suceso que tuvo lugar en Barajas hace unas horas, en la que un avión privado en el que viajaba la vicepresidenta de Maduro, que tiene expresamente una sanción de la Unión Europea para no pisar suelo del territorio Schengen, parece que no solo hizo escala, sino que desembarcó y pasó 14 horas en España, no solo con el conocimiento, sino con la complicidad del Gobierno de Sánchez. Este caso ya afecta a 4 ministerios, por lo menos que se haya sabido por parte del ministro de Fomento, al vicepresidente Iglesias, a la ministra de Exteriores, al ministro de Interior y, por supuesto, al ministro de Fomento. Por eso, desde aquí, le pido a Pedro Sánchez que cese de inmediato al ministro de Fomento, que además es secretario de organización del Partido Socialista. José Luis Ábalos lleva mintiendo a los españoles desde hace 2 días.
Hoy hemos conocido la sexta versión, la sexta mentira, y aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo, que fue a recibir un amigo, tercero, que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta. Hoy Pedro Sánchez se ha hecho responsable de esas mentiras, apoyando al señor Ábalos. Y, por tanto, nosotros exigimos que Pedro Sánchez venga al Congreso de los Diputados a explicar qué es lo que ha pasado en Barajas y por qué el Gobierno de España se pone del lado de la coalición de Pablo Iglesias, Maduro y Zapatero, en vez de situarse en el lado de los demócratas, en los que también están miembros de su partido, como el expresidente González, por supuesto el Partido Popular y los líderes de las naciones más desarrolladas del mundo. Y, por tanto, si el señor Sánchez no da ninguna explicación, lanzaremos una iniciativa para que se investigue en el Parlamento Nacional o incluso a nivel comunitario, ya que se estaría infringiendo algo gravísimo, ya que es una persona que no puede entrar en territorio europeo por haber cometido crímenes contra sus propios compatriotas, es decir, por tener sanciones por haber hecho actitudes contra los derechos humanos. A esto, y la tercera reflexión que quiero hacer, se une un caso que también es opaco, oscuro y nos preocupa mucho. Y es los 25 millones que recibió el embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y que coincidieron con la venta de corbetas a la Marina venezolana por parte del Ministerio de Defensa de España. Esos 25 millones de euros se está investigando que podrían ser comisiones por esa venta de armamento y aún así ni el exministro de Defensa, ni el expresidente Zapatero, ni tampoco el secretario general del Partido Socialista actual y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han dado explicaciones. Todo esto entra en una trama de la que se empiezan a conocer ya datos de propiedades, de traslado de oro, de activos inmobiliarios, de activos financieros, en definitiva, del dinero que el régimen dictatorial de Maduro se está llevando de Venezuela después de llevar a la miseria más absoluta a su pueblo, que no tiene ni medicinas, que no tiene ni la posibilidad de ser tratada las enfermedades, no tiene ni alimentos en los supermercados. Por tanto, tres cuestiones muy importantes. La primera, Sánchez debe cesar de inmediato al señor Ábalos y debe explicar qué es lo que ha pasado en el incidente diplomático con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas. Lo segundo, se debe dar ya cuentas de inmediato de los 25 millones que fueron a recalar al ex embajador de España en Venezuela. Y, en tercer lugar, tiene que dar explicaciones a los socios europeos por haber incumplido una resolución del Consejo de Europa, además liderada por el Reino de España, contra aquellas personas que han cometido delitos contra los derechos humanos en el régimen de Maduro y de Chávez. Estoy a su disposición. Ahora, usted habla del ministro como tal, pero el presidente de alguna manera está dando total soporte a lo que fue esa reunión porque se estaba evitando un enfrentamiento diplomático. ¿Hasta dónde llega entonces la responsabilidad del jefe de gobierno español en que Delcy Rodríguez haya pisado suelo español? Bueno, yo me tengo que fijar en lo que ha dicho el señor Ábalos. El señor Ábalos ha dicho dos cosas, si se me permite, un poco curiosas. Lo primero, que nadie le va a echar. Yo no sé si eso es un pulso a su presidente o un pulso a compañeros de gabinete a los que él ha marcado, tanto al de Interior como a la de Exteriores, como al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Y lo segundo que ha dicho, si se me permite, ya es una tomadura de pelo, porque ha dicho que es que la oposición lo que quiere hacer es, creo que ha dicho, enfrentarse a 140 años de honradez socialista. Bueno, permíteme que esto nos lleve a la risa, porque claro que el partido de los seres y que el partido que ahora mismo tiene que dar explicaciones sobre 25 millones de euros, que a lo mejor recibió un embajador del Reino de España en materia de comisiones por la venta de armamento a Venezuela, pues sinceramente es algo que nos parece indignante. Ni honradez tiene el Partido Socialista, pero tampoco tiene la transparencia para explicar lo que está pasando. Y esto es de una extrema gravedad, porque es un conflicto internacional, porque España estaría incumpliendo una resolución del Consejo Europeo. Y lo estaría haciendo con el conocimiento, ya lo sabemos, de que sabían que esa persona que no podía ni sobrevolar el espacio aéreo de España, aterrizó, y no solo aterrizó, sino que un ministro del Reino de España fue a reunirse con ella y, por lo que ya sabemos, pernoctó en el aeropuerto de Barajas. Es decir, es una flagrante ilegalidad. Y el responsable último es el presidente del Gobierno de España. Ahora, si él lo que quiere hacer es tapar esto, como tapó el escándalo de la ministra de Justicia, como tapó
los escándalos de las sociedades patrimoniales de otros ministros, cuando ya habían dimitido 2 hace apenas 1 año y medio, nosotros no lo vamos a tolerar. Exigimos responsabilidades de inmediato. Ya solo por mentir, en 6 ocasiones, Ábalos debería dimitir. O sea, así de sencillo. Un ministro no puede mentir directamente. Y hay casos recientes en los que no se ha tolerado las mentiras de otros exministros. Y, por tanto, el señor Sánchez o cesa de inmediato al señor Ábalos o llevaremos esta investigación en sede parlamentaria en las Cortes españolas y también en el ámbito europeo. ¿Alguna pregunta más? Sí, desde que esto empezó, sabemos que el Pollo Carvajal sigue fuga. ¿Existen cuestionamientos de por qué eso sucede? ¿Que se deja en libertad, vuelve y entra? ¿Se cuestionaron las evidencias que entregaron los Estados Unidos en su momento y cuando ya se hace la orden de extradición desaparece? El Pollo Carvajal no aparece. Yo no creo las casualidades ni de este señor prófugo, ni tampoco de lo que pasó en Bolivia, ni tampoco lo que ha pasado en la crisis de las corbetas venezolanas, ni tampoco en la financiación que Podemos recibió a través del CEPS del gobierno de Chávez y también de Ecuador y de Bolivia. Lo que vemos ahora mismo es que Sánchez depende de Podemos y Podemos le está exigiendo que no reciba al presidente Guaidó y que oculte las evidencias de una financiación probablemente irregular de este otro partido. Pero lo más sangrante de esto es que está siguiendo la hoja de ruta del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que todo el mundo en Venezuela ya sabe que se está lucrando por la intermediación con el régimen dictatorial de Maduro. Entonces, lo que ya dice directamente el expresidente González, lo que reclama la oposición, lo que todos los disidentes venezolanos estamos diciendo es que el señor Rodríguez Zapatero no puede seguir blanqueando un régimen asesino. No lo digo yo, lo dice la señora Bachelet. La señora Bachelet es una señora socialista muy respetable, que fue ministra de Exteriores de Chile y que ahora está liderando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha presentado un informe sobre Venezuela. Y un país cuyo régimen ha ocasionado miles de ejecuciones sumarísimas y que lo que está haciendo es torturando a jóvenes en las cárceles o yendo a casas como las del presidente Guaidó con bebés durmiendo allí a intentar amedrentar a su mujer y a su suegra, no pueden tener el amparo de un expresidente del Gobierno de España, pero menos de un presidente en activo de España. Y por eso Pedro Sánchez tiene que decidir. O está con los demócratas venezolanos y con el presidente legítimo Juan Guaidó, o está con el tirano, el señor Nicolás Maduro, que creo que tiene que responder de sus crímenes ante la justicia y por eso tiene a todo su gobierno con la prohibición de entrar en territorio europeo. Ya está, gracias. No, es el presidente Guaidó.